aparte de estar en WhatsApp ya, puede enviarnos sus WhatsAppazos, acá los recibimos con mucho gusto. También nos integramos a partir de ayer, a la plataforma de TikTok, así como lo escucha. Así que ya tiene usted diferentes opciones. No puede excusarse de que sí, que nada. Esperamos sus puntos de vista sobre los temas que ponemos a discusión, porque usted es una parte sumamente importante y valiosa en el desarrollo de este programa. Aparte de eso, estamos en YouTube, en Facebook y en Twitter, hoy conocida como Plataforma X. Hoy vamos a conversar sobre un tema que pasó casi desapercibido en países como el nuestro, porque pues, para algunos favorablemente, para otros desafortunadamente, nuestra economía no cotiza, no pelea en mercados internacionales, en los mercados bursátiles de alta gama, de grandes ligas. Y eso para algunos, pues como con lo que sucedió ayer, es positivo para Guatemala. Pero vamos a conversar sobre ese conocido como lunes negro en los mercados bursátiles mundiales. Que hoy en la mañana, pues amanecimos nosotros como nos preparamos siempre antes de cada programa, viendo ya cómo estaba el índice Nasdaq, el Nikkei, y ya las bolsas van volviendo, las aguas van volviendo a su nivel. Y sobre esto vamos a conversar el día de hoy porque es importante. Dice que aquellos que no reparan en los errores del pasado están condenados a repetirlo, y en economía esto es más que fundamental. ¿Qué provocó la caída de las bolsas en el mundo? Es la primera pregunta que le voy a lanzar a mi invitado, el doctor Luis Velázquez, ex ministro de Economía y consultor y analista económico internacional. Doctor Velázquez, qué gusto saludarlo. Muchas gracias por aceptar la invitación y también por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Buenos días, doctor Carlos Anlevo. Un saludo a usted, a su audiencia nacional e internacional y a nuestros hermanos migrantes que estoy seguro que están viendo este programa desde Estados Unidos, más de 4 millones. Y también tiene mucho que ver el aspecto de los migrantes en lo que vamos a conversar, doctor. Así es, total. Sí, ahora la pregunta, doctor, es desde su punto de vista, ¿qué provocó la caída de las bolsas? Sí, primero, doctor, hay que decirle que hoy hay una aparente calma. Pareciera un martes tranquilo, sin embargo, no lo es. En mi opinión, hay una crisis real, económica, que hay que ponerle muchísima atención. Y en ese sentido, recordemos que ayer ha sido considerado el peor lunes negro en los 40 años en la economía mundial. Es decir, que no es cualquier cosa. Sí. La economía del mundo sufre una caída muy fuerte en las bolsas de valores y eso prende una alarma. Adicionalmente, las bolsas de valores de todo el mundo fueron afectadas, concretamente en Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, varias en América Latina y en Europa. Más de 900,000 millones de dólares se perdieron en los valores de mercados, eliminándose una serie de indicadores financieros. Se cerró con fuertes caídas en todas las bolsas. Las pérdidas en el Bitcoin fueron cerca de 185,000 millones de dólares. Quiero decir que yo a nadie le recomiendo, entre comillas, invertir en Bitcoin, porque eso es como jugar a un casino. A mí no me gusta jugar a los casinos. Entonces, no hay que poner dinero en los casinos y en el Bitcoin. Varias monedas se depreciaron frente al dólar, inclusive. Hay temor de los inversionistas de una posible recesión en Estados Unidos, que dependiendo cómo siga la contienda electoral, podría desencadenarse al final del último trimestre de 2024, es decir, dentro de 4 meses. Los inversionistas en todo el mundo temen que la Fed hubiera actuado demasiado tarde. Para los amigos que nos están viendo de distintos países, la Fed es la Reserva Federal que toma las decisiones sobre las tasas de referencia en el mercado de Estados Unidos y que lamentablemente todo Occidente, léase América Latina, a excepción de algunos países y Europa y la parte de Asia, seguimos un mal ejemplo que viene desde la pandemia, donde fue muy mal manejada la economía por la cantidad de dinero que se emitió sin respaldo,
que eso creó una inflación en Estados Unidos y ha sido trasladada a nivel mundial y lamentablemente la mayoría de países en el mundo lo que han estado haciendo es subir esa tasa de referencia a nivel mundial. Entonces vemos que a nivel empresarial las tasas de interés de febrero 2020 a la fecha han subido un 30%, 35%. No hay ninguna empresa que lo aguante. Y qué decir una familia que ha adquirido una vivienda, un vehículo, electrodomésticos, y que lamentablemente en la última reunión de hace algunas semanas, la Fed, en lugar de empezar a bajar las tasas, las sigue manteniendo altas. Eso definitivamente es un mal ejemplo. Muy por el contrario, China inteligentemente lo que ha hecho es ir bajando sus tasas para seguir fomentando el motor económico dentro de su país y a nivel del mundo, y eso les va a dar un resultado positivo que de aquí al 2030 sea la economía número 1 del mundo. Entonces, es ahí donde, en mi opinión, se han mezclado temas ideológicos, temas políticos, y además otro efecto que vimos ayer es la caída del petróleo, es decir, del crudo, por los temas que se están dando en el Medio Oriente, concretamente el asunto de Israel e Irán, y el asunto de los grupos extremistas radicales, entre otros Hezbollah, ISIS, Hamas, los Houthis. Usted vio que el día sábado inclusive derribaron un dron de Estados Unidos y eso tiene un impacto fuerte en los barcos que tienen que pasar por el canal de Suez, que ahora ya cada vez desde hace meses ya no se animan a pasar ahí, y eso ocasiona una serie de incrementos en los precios de la logística. Entonces, puedo darle mucho más detalle, doctor Carlos Sanleu, pero me parece que esto sintetiza en dónde estamos parados hoy. Además, la incertidumbre de qué va a pasar en las elecciones de Estados Unidos, quién finalmente ganará la presidencia, pero también en el caso de Japón, que merece una atención especial. Ha sido muy estatista, es decir, que ellos pretenden que los consumidores, el pueblo japonés, financie la deuda pública a tasa cero. Eso es imposible, ¿verdad? Yo también quiero, como todos los que estamos en este programa, y ha ocasionado que muchos especuladores, para darme a entender, coyotes financieros, prestan dinero en Japón a tasa cero, lo invierten en otros mercados, América Latina, Estados Unidos, Europa, y eso genera una serie de desequilibrios. Es como lo que sucedió en la primera década del siglo 2000, cuando muchos bancos, inclusive hubo un banco en Guatemala que invertía en la bolsa rusa, usted se recordará, y eso ocasionó que el banco pues desapareciera. Entonces necesitamos un manejo responsable de la economía, y también hay que decirlo que hay muchos políticos que creen que entienden la economía, se meten a jugar y a manipular, y lo que hacen es complicar la situación de una forma irresponsable. Hay que decirlo. Y también hay muchos teóricos que creen que subiendo las tasas de interés van a ayudar a que la economía mejore de forma permanente. Mi teoría es a la inversa, es decir, que hay que ver qué es lo que está haciendo China, en este caso, de una forma inteligente, y que su economía los va a llevar a ser la economía número 1. No, interesante, doctor, y le agradezco por toda esa arista que nos presenta sobre qué pudo haber provocado esta crisis, este colapso de los mercados bursátiles. Sin embargo, para algunos economistas internacionales se hace una pregunta en dos vías. Por ejemplo, ¿este es un colapso? ¿Lo podemos calificar como colapso, caída, o una corrección del sistema económico? No, yo diría que es más acercado a un colapso y a una serie de colapsos que ya han venido, que pronto pueden desencadenar en una real crisis
económica aguda a nivel mundial, porque no hay que solo verlo desde el punto de vista económico del mundo, la geoeconomía, sino también hay que verlo desde el punto de vista geopolítico, es decir, ahí donde se mezcla la política como tal, que ya hablábamos hace un momento, más los conflictos reales que están sucediendo. No nos podemos acostumbrar, doctor Carlos Sanleo, a que la guerra entre Rusia y Ucrania sigue. Eso es una lucha encarnizada la que está pasando ahí. No nos podemos acostumbrar a vivir en los conflictos armados que vienen desde el 7 de octubre, cuando hubo una matanza de grupos extremistas que entraron a Israel a masacrar a israelitas. Usted se recordará un sábado, y que eso sigue y lamentablemente continúa, y no nos podemos acostumbrar a lo que está pasando en África, ahí donde están los hutis y se mezcla con Sudán y todo eso. Y qué decir de Venezuela. Entonces, todo eso, en mi opinión, es una serie de sucesos que van desencadenando y pueden aterrizar en una crisis mundial tan fuerte o más fuerte como la que vivimos del año 2008 al 2012. Usted se recordará que recién entrados los demócratas Barack Obama, también hubo un colapso de la economía a nivel mundial. Entonces, yo diría que no es un suceso aislado, no es una corrección. Sinceramente, pienso que esto es una mezcolanza de todo lo que ya dijimos, y ratifico que hay un manejo irresponsable de la política, de la economía y de la gobernabilidad y la estabilidad en los países. El liderazgo a nivel mundial está dejando mucho que desear, porque lejos de resolver los problemas, están creando más problemas. Donde estamos metidos hoy, por lo que ya expliqué que sucedió a partir del coronavirus, ese es un manejo irresponsable. Ese no es un fenómeno económico que haya sucedido por la naturaleza o por otra situación, sino fue un fenómeno creado, inconsciente o inconscientemente, pero ahí eso no se debió haber dado. En mi opinión, es una falla garrafal que nos está arrastrando a todo el mundo. Vamos a ir a una pausa, doctor, pero antes le dejo la pregunta siguiente. Y es esta: aparte de los factores que usted indica, lo que está ocurriendo en el Oriente Medio, lo que está ocurriendo en Rusia, Ucrania, lo que está ocurriendo en todas partes del mundo, ¿cuánto pudo incidir en lo que estamos comentando la tasa de desempleo en Estados Unidos? Que tiene mucha preocupación y que para algunos es lo que provocó este colapso en las bolsas, independientemente de lo que se conoce como efecto sushi ocurrido en Japón. Vamos a la pausa y ya volvemos. Gracias. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. Con confianza, pasión y entrega transformamos vidas. Económico Internacional sobre lo que provocó la caída de las bolsas en el mundo, conocido como el lunes negro. Doctor, le planteaba una inquietud antes de ir a la pausa sobre qué tanto puede impactar la tasa de desempleo en Estados Unidos, que se ha incrementado pues preocupantemente para los líderes de esa nación. Bueno, todos los desempleos definitivamente impactan, pero no creo realmente que sea la causa fundamental. La economía de Estados Unidos y de la mayoría de países, para la mayoría de la gente, doctor Sanleo, está complicada. No es comparable la microeconomía con la macroeconomía. Por ejemplo, en Guatemala podemos decir que tenemos una excelente macroeconomía. Sí, mire, hágame el favor, hagamos una disgregación, porque usted puso el dedo sobre la llaga.
porque generalmente cuando hablamos de temas económicos, lo hablamos en términos generales, pero ¿cómo podemos separar lo que es macroeconomía y microeconomía para entenderlo mejor? Sí, para ponerlo en términos sencillos, cuando hablamos de macroeconomía nos referimos a los principales indicadores del tema país. El crecimiento del Producto Interno Bruto, la inflación, el endeudamiento, la tasa de interés, el riesgo país, de esos grandes indicadores, que eso puede estar muy bien. En el caso de Guatemala, gracias a Dios, está bien. Sin embargo, ¿cómo percibe la mayoría de la población, la mayoría de las familias, en pocas palabras, su bolsa? ¿Cómo está su poder adquisitivo para la canasta básica, para sus servicios básicos y para llenar sus condiciones de vida? Es ahí donde definitivamente la mayoría de países, inclusive los países muy desarrollados, la están pasando muy mal. Es decir, ya el ciudadano, cómo está viviendo, ir al supermercado, los combustibles, el transporte, la energía. Y en ese sentido, yo sí puedo decirle, la última vez que estuve en Estados Unidos fue la primera semana de julio, segunda semana de julio. No está bien la economía ya para la mayoría de la gente. Se quejan mucho de falta de trabajo, se quejan mucho de los precios altos, que mucha gente tiene que trabajar en 2 o 3 lugares para poder cumplir sus necesidades básicas. Y también eso, hace 3 semanas estuve en México, estuve en Brasil en mayo, en Chile, en Colombia y por supuesto en Guatemala, donde vemos que la mayoría de la gente dice, pareciera que el país va bien macroeconómicamente, pero eso no se ve traducido en mi bolsa, porque no me está alcanzando para pagar. Entonces, doy un caso concreto. Supongamos que una persona compró una vivienda, no importa si son 100,000 quetzales o 100,000 dólares, pero para hacer el ejemplo fácil, supóngase usted que la compró a un 6% de una tasa de interés a 25 años y eso fue en enero, febrero del año 2020 y hoy está pagando un 7.5%, solo ahí hay un 25% del incremento de la tasa, lo que se conoce como gastos financieros. Entonces, a esa persona en 4 años no le han subido el sueldo 25%, es decir, que si ganaba 10,000, no importa si son quetzales o dólares, ahora va a ganar 12,500. ¿Me explico? Entonces, es ahí, bueno, ¿y qué decir de la energía? ¿Qué decir de los productos básicos, etcétera? Es ahí donde tenemos que ver que la gente, la mayoría de la gente no está bien, doctor Carlos Alejo. Y usted en su programa me imagino que ven los mensajes que la gente le dice, han subido los tomates, las papas, la gasolina, etcétera. Y eso no lo comprenden los políticos también. Y hay que recordarle todos los días a los políticos que ellos fueron electos para servir a la población, no para tomar medidas en contra de la población. Entonces, cuando un banco central, cuando una junta monetaria, lejos de ir tomando medidas económicas para bajar las tasas de interés, para no endeudarse, para si hay suficiente liquidez, si hay caja, en lugar de usarla como gasto, usarla como inversión o usarla para pagar deuda, para bajar esos gastos financieros, lo que hacen es aprobar más deuda. Eso no puede ser. Es ahí donde hay un manejo irresponsable de los políticos y por eso a los políticos no hay que dejarlos que metan las manos en los temas económicos. Tampoco que los temas económicos se manejen solo por teóricos, sino tiene que ser gente sensata que vea las distintas aristas de las implicaciones para la mayoría de la población. Ahora, le planteaba eso del desempleo en Estados Unidos y le voy a compartir por acá un dato. Dice, los últimos datos conocidos en Estados Unidos la semana pasada, con las peticiones de subsidio por desempleo en máximos de casi un año y una subida del 0.5% en la tasa de desempleo, junto con una producción industrial que entró en contracción, llevaron a los inversores a pensar que la Reserva Federal podría haber esperado mucho, usted lo dijo al principio, para iniciar los recortes de tasas
y que la economía del país norteamericano podría enfrentarse ahora a un aterrizaje forzoso. ¿Cuánto tuvo que ver la Fed, por ejemplo, en el caso que nos ocupa? ¿Por negligencia, por cautela, no sé? Muchísimo, porque se esperaba desde el año pasado, decían que en marzo iba a empezar el recorte de las tasas, no pasó. Después que en junio, no pasó. Y ahora pareciera que en septiembre no van a tomar esa decisión. Inclusive hay condiciones por las cuales la gente no se explica, bueno, ¿y qué están esperando? Por primera vez, decían hace como 2 meses, el presidente de la Fed da declaraciones políticas. Ellos se tienen que distanciar de esa parte política. Aquí varias personas me están escribiendo en lo privado y me dice, pero mira, ya hoy amanecieron las bolsas tranquilas y pareciera que todo está con calma. No, amigos, esto no está calmado, porque es como cuando usted va al mar y hay una tormenta, y antes de una tormenta muy fuerte, una característica es que pareciera que todo está muy bonito, las aguas muy tranquilas, pero de repente viene una tormenta muy fuerte. Entonces, hoy yo ratifico de una forma responsable, doctor, la economía a nivel mundial no está bien. No están las condiciones necesarias para una recuperación económica. Y recuérdese que también esto se dijo desde el año pasado, donde la mayoría de países a nivel mundial recortaron sus proyecciones de crecimiento económico. Y para decirlo en América Latina, este año vamos a crecer menos del 2%. Fue recortado casi en un 35-40% las proyecciones de crecimiento que habían. Entonces, confiarse en este momento no es lo mejor. Ahora, por acá tengo un comentario del doctor Sergio Antonio Hernández. Dice, el reseteo económico mundial está en marcha. El lunes supernegro es producto de un plan establecido y en marcha utilizando la especulación. La recesión económica en Estados Unidos es una realidad. ¿Es así, doctor? Bueno, ahí coincidimos. La recesión todavía técnicamente no se puede catalogar como recesión, pero ya estamos camino a. Es donde yo le decía que probablemente ya en el en el cuarto trimestre de Estados Unidos, es decir, a partir de octubre, pudieran ya reconocerlo oficialmente como una recesión. Es algo que ya se olfatea, algo que ya se ve. Y sí hay que decirlo, de que hay gente de alguna forma manipuladamente con intereses mercantilistas que hace movimientos importantes de dinero que definitivamente sí colapsan la economía del mundo. Usted hablaba del efecto sushi. Nos gusta un poco el sushi, claro, hay que ser selectivo, ¿verdad, doctor? Sí. Pero el efecto sushi sí es muy complicado porque ya lo estamos viendo. Ahora, hoy está tranquilo, no sabemos qué puede pasar mañana con lo que está sucediendo en el Medio Oriente, que también esa es una chispa que está ahí y que de un momento a otro puede desencadenar un movimiento bélico que de nuevo hayan caídas en las bolsas de valores, y también dependerá mucho cuál va a ser la decisión de la Fed en su próxima reunión. En este momento me está entrando un mensaje sobre esto. Dice, para la reunión de la Fed en el mes de septiembre está la probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos en los tipos de interés. Bueno, yo le diría que la Fed, en lugar de 50 puntos básicos, debería recortar 100 puntos básicos para mandar un mensaje de confianza. Ahora, eso es lo que quisiéramos que pase, pero como ya la Fed, ratifico, ha tenido influencias políticas mal manejadas. De hecho, si la Fed hubiera tenido un manejo técnico independiente, ellos no hubieran autorizado todo lo que viene desde el año 2000 en Estados Unidos. La Fed, inclusive, había enviado mensajes desde el año pasado
que probablemente en este año 2024, en el primer trimestre, empezaría una baja paulatina de la tasa. Sin embargo, no pasa en el primer trimestre, no pasa en el segundo trimestre. Ya estamos en el tercer trimestre y sería un pésimo mensaje que en septiembre no empezara a reducir esa tasa de interés de referencia, porque recordemos que el 5 de noviembre también en Estados Unidos son las elecciones. Y según las encuestas, hay muchas preocupaciones a nivel empresarial de qué puede suceder. Yo diría que el mundo está a la expectativa de esas elecciones de Estados Unidos. Es ahí donde la Fed, de una forma responsable, de una forma técnica, tiene que transmitir esa confianza de empezar a bajar las tasas de interés. Ahora tenemos un problema en el mundo y particularmente en América Latina, que esas olas de bajadas de interés no crea que van a llegar aquí al día siguiente. Eso se va a tardar 6 meses. Es decir, que por este año los bancos en Guatemala y en América Latina no veo que vayan a bajar las tasas. Al contrario, están subiendo en este mes. Entonces, ese efecto se empezará a ver si es que bajan las tasas en Estados Unidos hasta el año 2025. Ahora, doctor, apartando del tema profesional, el tema técnico, ¿no se podría pensar que este es un tema especulativo? Porque hay que ver que grandes empresas tecnológicas, grandes empresas armamentistas, están también detrás de todo esto. Porque vea, con esta fluctuación de índices en las bolsas, en los mercados bursátiles, siempre tiene que haber un gran ganador. Y esos grandes ganadores son precisamente los sectores y factores de poder a nivel mundial. Yo lo decía hace unos minutos, lo dije elegantemente, hay muchos mercantilistas, llamémosle coyotes en el buen sentido de la palabra de América Latina, especuladores, si usted lo quiere llamar más técnicamente, que sí, definitivamente son los que están haciendo esos tipos de movimientos de capitales que prestan en la mañana, cierra el mercado y lo pagan en la noche, y así están. Es exactamente lo mismo que sucedía con las inversiones en la bolsa de valores rusa, que tuvo sus efectos en muchos países a nivel mundial porque ellos ganan, pero la mayoría de la gente salimos perdiendo. Es como el tema del Bitcoin. Ganan pocas personas, mírenme los dedos de la mano y pare de contar, pero pierden cientos de miles de personas o millones de personas. Sí, definitivamente hay mucha especulación, eso puede ser categorizado como la palabra técnica, una especulación. Son especies de agiotistas internacionales que prestan barato en algún lugar y lo están colocando muy caro y lo regresan y tienen todas esas transacciones en 24 años. Y usted lo mencionaba, temas del armamentismo y ahora con los asuntos de la guerra. Recuérdese que hace 2 meses el gobierno de Biden promovió que se aprobaran $200 mil millones. La pregunta es, ¿eso tendría respaldo o fue dinero sin respaldo? Entonces eso provoca una emisión de dinero circulante sin respaldo y lejos de bajar la inflación, están creando mucho más inflación en ese sentido. Y ratifico que hay que ver qué están haciendo los otros países. Pongo bastante el ejemplo de China, porque aunque se creía que China traía una desaceleración, sí hay que decirlo, no viene creciendo a las cifras que venía anteriormente, pero con su política de tener tasas de interés moderadas para que sus aparatos productivos sigan produciendo, pues ellos definitivamente van como una locomotora hacia adelante. Y si usted se da cuenta, en todos los desequilibrios que hubo ayer, no se menciona a China en ese sentido. Se menciona a Japón, se menciona a Europa, Corea del Sur, por supuesto Estados Unidos y América Latina. Pero China pareciera que sale bien parado ayer, por lo que he explicado. Ahora la pregunta es, ¿será que China sale bien parado? ¿O será que si hay alguna conspiración económica va dirigida precisamente para afectar a China? Yo diría que
China, dentro de todos sus temas, primero recordemos que es el segundo país con mayor población, es decir, que tiene un mercado interno que puede absorber caídas importantes. Adicionalmente, sus movimientos son muy estratégicos porque ellos tienen un objetivo muy claro: ser la economía número 1 del mundo, y de eso no los va a sacar nadie ni nada, doctor Anleo. Primeramente Dios, podamos hacer un programa en el año 2030 y usted se recordará de lo que estamos hablando ahora en el 2024. Esta gente, sus objetivos son muy claros y como acuérdese que hay una democracia dirigida, sí, ¿verdad? Sí. Hay un fin bien claro y sus objetivos son muy definidos. Muy distintos a los países que entre comillas somos democráticos. Y digo entre comillas porque veamos lo que está pasando en muchos países y para muestra un botón lo que pasó hace 2 semanas en Venezuela. Vamos a ir a una pausa, doctor Velázquez, pero antes le voy a dejar una inquietud. Por acá tengo datos recientes. El viernes pasado se conoció que en julio el desempleo en Estados Unidos de América subió al 4.3%. Desde el 4.1% que tenía en el mes de junio. ¿Esto cómo afecta, por ejemplo, a los migrantes en la Unión Americana? ¿Qué efectos va a tener, por ejemplo, para nuestros migrantes esta tasa de desempleo? Voy a la pausa y escuchamos su punto de vista. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. Internacional sobre qué provocó la caída de las bolsas en el mundo, y hoy, en esta última parte del programa, en este último bloque, vamos a conversar sobre efectos y consecuencias que esto podría tener para la economía guatemalteca. Le formulaba una inquietud previo a la pausa, doctor, sobre qué implicación podría tener esto, por ejemplo, para los connacionales en Estados Unidos de América. Sí, recordemos que las remesas ya representan un rubro muy importante. El año pasado más de 10,000 millones de dólares. Este año más de 20,000 millones de dólares. Este año vamos a estar más de 22,000 millones de dólares. Óyase bien, un crecimiento de 2 dígitos. Y la gente guatemalteca es muy pilas, es muy chispuda, sí. Doctor. A los que encuentro en Estados Unidos, que yo recuerde, los que menos empleos tienen son 2 y otros que tienen 3. Es cierto que el desempleo está subiendo en Estados Unidos, pero también mucha gente acomodada que recibe cheques del gobierno. Por eso es que las políticas sociales no son sostenibles, del welfare, como se denomina, y que esto se incrementó a raíz del coronavirus. Prefiere recibir un cheque en su casa de $1,500 al mes. Sin embargo, los guatemaltecos y la mayoría de latinoamericanos sé que están echando su mejor esfuerzo, mi reconocimiento y felicitaciones,
me parece que esto no va a ser afectado porque hay una demanda de mano de obra, de recurso humano calificado y trabajador. La semana pasada hablábamos con un estadounidense de Minnesota que tiene distintas fábricas en Estados Unidos y que va a venir a poner una planta a Guatemala y me dice que se decide por Guatemala porque ha visto varios trabajadores guatemaltecos y que no ha visto en el mundo trabajar a alguien como los guatemaltecos, dice. Sí, entonces sí, yo quiero llegar a poner esas plantas a Guatemala para que ellos no se tengan que venir. Y en ese sentido es gente muy trabajadora. En mi opinión, probablemente hay algunos que sí están siendo afectados en lo individual, pero en el macro, en general, mi opinión es que no va a haber una caída de las remesas, se va a incrementar esas dos cifras que yo le decía, 2 dígitos, y este año vamos a tener unos 22 mil millones de dólares aproximadamente en remesas. Esa es mi opinión. Ahora, esa alza en los índices de desempleo en Estados Unidos no podría propiciar más oportunidades, por ejemplo, para el guatemalteco que se va de manera ilegal a Estados Unidos. Porque las tasas se sacan, pienso, y usted me lo corrige por favor, en base a personas legalmente inscritas en el sistema de Estados Unidos. Pero es correcto, sí, porque no hay una medición para esa economía informal, es decir, de que hay gente que pasa debajo del radar, literalmente. Sí, definitivamente, la mayoría de la gente que se va es porque tiene un primo, un cuñado, un amigo, un paisano, y literalmente dicen, ya te conecté con el jefe y está esperando, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo esperaría que la gente no se siga yendo, doctor, porque también eso, además de que hay un beneficio económico, conlleva un deterioro de la familia, un deterioro de la sociedad, es gente valiosa la que se va, y por eso necesitamos que hayan más inversiones en Guatemala, que hayan más empleos, más oportunidades, más desarrollo. Es ahí donde todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad, los medios de comunicación, las iglesias, las universidades y particularmente el gobierno, de crear las condiciones para que vengan esas inversiones y que la gente no se vaya por falta de oportunidades. Y con todo esto que está pasando, los problemas que no se puede pasar por el canal de Suez porque son atacados los barcos, porque derriban los drones, porque los mismos buques de Estados Unidos se sienten amenazados con lo que pasa en el Medio Oriente, es ahí donde el tema del nearshoring, la relocalización, y cuando se dio todo el rompimiento de la cadena productiva y los incrementos de los gastos logísticos, de contenedores, de transporte, más los tiempos, ¿verdad? Porque ahí el costo de oportunidad juega un papel muy importante. Es ahí donde Guatemala, Centroamérica, América Latina, tenemos esa excelente oportunidad de hacer la integración de un tratado de libre comercio de las Américas. Es donde Estados Unidos tiene que ver más a un aliado estratégico que somos América Latina. Disculpe que le interrumpa, doctor, pero su mensaje lo entiendo perfectamente, pero me enoja, fíjese usted. ¿Por qué me enoja? Miren lo que ocurre en kilómetro 44, la ruta al Pacífico. Tendríamos que ser un país de oportunidades, de abrir las puertas para la inversión extranjera, pero ¿cuánto tiempo tenemos con esa carretera colapsada? Sí. Eso, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo poder incentivar a alguien a que venga a invertir aquí? Si miren las pérdidas económicas que tenemos precisamente por esa fractura de la carretera, que irresponsablemente, no sé si calificarlo así o no sé por qué, pues no se ha superado ese problema. En países como Japón, por ejemplo, o China, en cuestión de 3 días, hubieran dejado la ruta de nuevo transitable. Sí, tenemos que tener claro que la infraestructura es un factor crítico de éxito, vital. Doctor Anleu. Es como el sistema circulatorio, las venas, donde corre la sangre y va la oxigenación para llegar a todas las células de nuestro cuerpo humano. Así son la red de carreteras. Y me daba mucho gusto ver la semana pasada que la ministra de Comunicaciones de Chile, a quien conozco personalmente, una mujer muy preparada que era la presidenta de Banco Estado de Chile,
un banco que su función es tener el acceso al crédito a las micros, pequeñas y medianas empresas. Ahora es la ministra de Economía, perdón, la ministra de Comunicaciones de Chile, le pidió al presidente Boric que fueran a hacer una visita a Dubái y vi su portafolio de inversiones de 16 mil millones de dólares. Óigase bien, 16 mil millones de dólares para nuevas carreteras en Chile e infraestructura de puertos y aeropuertos. Yo he recorrido algunas ciudades de Chile y algunas carreteras donde tienen excelentes carreteras por alianzas público-privadas con peajes de muy buena circulación. Eso es lo que realmente necesitamos en Guatemala y toda Centroamérica. Inclusive en México sus carreteras también en algunos lugares son muy buenas, pero en otros necesitan ampliarlas. Entonces, aquí hay suficiente dinero para ejecutarse. El problema es que no se está ejecutando. Entonces, es impensable que en pleno siglo XXI tengamos esos casos. Ahí es donde la ley de alianzas público-privadas, el gobierno tiene que tener la iniciativa de presentar que se le quiten esos candados de tener que pasar al Congreso de la República para que se aprueben, y que lejos de tener esos problemas que tenemos hoy, digamos, tenemos una de las mejores carreteras del mundo a través de alianzas público-privadas que aplica para carreteras, para puertos, para aeropuertos. Así que eso que está sucediendo hoy definitivamente no puede ser. Coincido con usted. De hecho, hay una circulación ahí de probablemente un paro nacional en ese sentido, como una demanda de los transportistas que ya están cansados, porque eso nos eleva los costos de producción, nos genera gastos, es decir, pérdida, nos quita competitividad y obviamente son indicadores que no nos favorecen a la hora de que un inversionista esté considerando hacer inversiones de capital acá para montar plantas y con ello pues generar los empleos que realmente los necesitamos con carácter urgente. Sí, totalmente. Y cuando se da este tipo de crisis económicas a nivel internacional, siempre hay un costo de oportunidad para países emergentes como nosotros. Porque tenemos una gran ventaja, doctor, y lo decía al principio, de que afortunadamente no somos competitivos en mercados bursátiles internacionales. Esto de alguna manera nos favorece porque cuando colapsan arriba, nosotros el efecto es mínimo. No estamos contaminados en ese sentido, estamos desconectados, sí, por así decirlo. Sí, sí. Sin embargo, es ahí donde nosotros deberíamos de sacar el pecho y sacar ventajas de esas fortalezas y esas oportunidades para decir, hey, brother, aquí estoy yo, sí, mírame, venía a invertir aquí. Y eso es lo que tenemos que capitalizar. Por ejemplo, las zonas de desarrollo económico público-privado, las CEDEPs, para decirlo más fácil, zonas industriales, zonas francas, eso representa una oportunidad tremenda en el Pacífico, en el Atlántico, en el centro, y es ahí donde el gobierno tiene que ver las distintas fortalezas que tenemos, las oportunidades para traer esos capitales de inversión, que es lo único que nos va a sacar adelante. Un país donde su economía depende de las decisiones del gobierno, definitivamente no va para adelante. Entonces, es ahí donde usted ve que muchos países en América Latina van de retroceso. Digamos, Bolivia, por ejemplo, lo que hizo fue estatizar algunas empresas que ya estaban privatizadas, mientras que China va a la inversa. China está llamando a la inversión privada y que hayan más empresas privadas, y está deshaciéndose de las empresas que son del Estado. Es ahí donde los políticos tienen que aprender de que el desarrollo económico, el desarrollo de la población, para hablarlo más integralmente, se puede lograr, se debe lograr a la brevedad posible. Sin embargo, eso se logra con certeza jurídica, con inversiones, con creación de empleos, con oportunidades, la aplicación de la ley y salirse del tema ideológico. Vuelvo del tema de Chile. Recordemos que el presidente Boric se ha autodefinido como un gobernante de centro izquierda,
pero ver que este gobernante está proponiendo en Dubái proyectos de 16,000 millones de dólares para infraestructura, que está invitando a inversionistas privados, que les garantiza certeza jurídica a través de sus alianzas público-privadas, entonces dice, bueno, ideológicamente pues estamos muy distantes de su posición, sin embargo, su actuar en ese sentido, en que ha comprendido que la infraestructura juega un papel muy importante para hacer más competitivo su país y para generar desarrollo, pues de una forma objetiva y constructiva hay que reconocerlo. Ahora, doctor, ya en la fase final del programa, ¿qué tendríamos que esperar de las autoridades económico-financieras de Guatemala? Por ejemplo, ¿ya deberían pronunciarse para enviar un mensaje de calma, de tranquilidad a los inversores nacionales y extranjeros? ¿Debería de tomarse alguna medida, por ejemplo, en el tema de las tasas de inflación, de las tasas de interés? ¿Cómo va a modificar esto, los índices de inflación de aquí en el futuro? Bueno, primero creo que tiene que haber un mensaje político directamente del presidente y su gabinete económico. Me refiero al presidente de la República y decir, Guatemala es un país de leyes, es un país de certeza jurídica, es un país que genera confianza, es un país que es amigo de las inversiones e invitar a todos los países del mundo a invertir en Guatemala. Tiene que capitalizar esa relación política y diplomática que tiene, porque recordemos que el G13, concretamente Estados Unidos, Canadá, países europeos, Naciones Unidas y todas estas instituciones, le han dado un respaldo. Entonces, el presidente debería de invitar a este G13 en pleno y decirles, miren, mes a mes yo quiero que vengan 2 países y que me traigan 500 empresarios que realmente quieran invertir en Guatemala. Ahí se tiene que mandar un mensaje político, claro, de decisión, con carácter y con firmeza de que estamos abiertos a esas inversiones. Alfombra roja para los inversionistas, primero. Segundo, el Congreso de la República tiene que mandar un mensaje claro de que va a legislar, va a deslegislar lo que corresponda en el caso de la ley de alianzas público-privadas y que las leyes que se van a impulsar son definitivamente para transmitir confianza, para promover la competitividad y atraer las inversiones. Tanto el Congreso como el Ejecutivo no tienen que mandar mensajes difusos, no tienen que mandar mensajes de preocupación, de que apoyan sindicatos o que no sé qué temas de derechos humanos, no, hay que hablar con transparencia, ¿sí? Tercero, la Junta Monetaria, el Banco Central, el Banco de Guatemala, el Gabinete Económico, aquí tiene una responsabilidad muy grande, y es decir, que deben de ver realmente, uno, que no haya más endeudamiento bajo ninguna circunstancia. Cuando las tasas de interés están altos, no debemos de endeudarnos. Deben de parar de colocar bonos, eurobonos y ese tipo de cosas. Deben de apreciar de que tenemos suficiente liquidez, es decir, que hay suficiente dinero en caja. Deben de promover una baja de la tasa de referencia que apruebe Junta Monetaria. Yo diría que con carácter urgente a nivel nacional, la Junta Monetaria debe de aprobar una baja de esa tasa de referencia. El Ejecutivo también tiene que empezar a ejecutar los recursos que tiene en el presupuesto nacional. Recordemos que el gobierno anterior entró con un presupuesto de 77,000 millones aproximadamente y ahora andamos por cerca de los 117,000 millones. Entonces, ahí hay una cifra muy importante que se debe de ejecutar, porque cuando hay una ejecución de forma correcta, de forma transparente, pues obviamente ese es dinero que llega a los 22 departamentos, a los 340 municipios, y oxigena las economías locales. El gobierno debe darle prioridad a los temas que tiene, particularmente ahora la infraestructura, porque esa infraestructura juega un papel muy importante para los 340 municipios. Alguien
hace como 20 años hacía un comentario desafortunado que decía las carreteras no se comen. Sí, las carreteras no se comen, tiene razón, Portillo, sí. Pero una buena carretera ayuda a que la mayoría de la gente pueda comer mejor y más barato, porque ahí van a transitar los alimentos y los productos que están saliendo. Entonces, se debe de ver esa priorización. Me dio mucho gusto que escuché que se está proponiendo o se está trabajando en una nueva ley de aeropuertos. Óigase bien, con S en plural de aeropuertos. Eso nos va a ayudar a que todo el interior del país tenga mejores condiciones en aeropuertos regionales y por supuesto los aeropuertos internacionales que ya tenemos. Ese concepto se tiene que trasladar a los puertos también. Se tiene que trabajar rapidísimo en el tema de infraestructura para que no se den situaciones como las que usted decía y por sobre todo mostrar una voluntad política, es decir, una actitud de querer resolver, de entrar a los temas serios y salirse de esas discusiones con otras instituciones. Ya la polarización se tiene que parar, tenemos que tener una mentalidad de ver qué es lo que más nos une y no qué es lo que más nos separa, que son dos conceptos distintos. Y por supuesto, el sector empresarial también tiene que subir su nivel de desempeño, las cámaras empresariales, los gremios, las asociaciones, las cooperativas, el CACIF, todas estas instituciones tienen que salir a decir, aquí estamos contribuyendo nosotros, haciendo propuestas, estamos buscando consensos y definamos los 3 temas que el país necesita realmente para salir adelante. Pero puntualmente en lo de la tasa que usted me preguntaba, muy concretamente, sí, la Junta Monetaria tiene que empezar a mandar esos mensajes de empezar a bajar esa tasa de interés de referencia, doctor Andrés. Ahora, la Junta Monetaria tendría que estar expectante de lo que ocurra en septiembre si se baja 50 o 75 puntos de la Fed. No, definitivamente tiene que anticiparse, tiene que actuar ya, definitivamente. No podemos seguir subiendo o manteniendo esas tasas de interés de referencia, porque si no, entonces, ya que gracias a Dios no estamos conectados a través de las bolsas, como ya decíamos, si estamos esperando a que Estados Unidos lo haga, probablemente llegue o probablemente no llegue, o probablemente ya se complique más la situación. Guatemala sí tiene condiciones de tomar esas medidas audaces, esas medidas firmes, hay liquidez y sí las podemos tomar. Si usted se da cuenta, todos los bancos están ganando suficiente dinero. Vea los balances del año pasado y las publicaciones que hay. Entonces yo creo que también los bancos, qué bueno que hay, que son para generar utilidades, porque nadie va a poner una empresa para perder dinero, pero también juegan un papel muy importante para generar las condiciones de desarrollo económico. Y recordemos que países como Chile tienen más de un 95% de gente bancarizada, es decir, que participa del sistema financiero nacional, versus Guatemala, que estamos con una penetración del 40%, es decir, que hay todavía un mercado, amigos banqueros, vean un pastelote de este tamaño que se pueden comer, versus la cuarta parte que se están comiendo en este momento. Entonces, sí hay mucho por hacer, y obviamente los hermanos migrantes, pues que sigan confiando, sigan dando su mejor esfuerzo, y que ese dinero que están mandando a través de las remesas, lejos de que se vaya a consumo, que también se vaya para inversiones, que les puedan redituar a ellos dividendos en el futuro, cuando ellos regresen a Guatemala, o desde ya para iniciar sus empresas también. Una última pregunta, doctor. En lo que está ocurriendo en los mercados bursátiles, ¿en qué medida reduce la fortaleza del dólar? ¿Afecta esto? Depende, en algunos países definitivamente si hay una devaluación, digamos en el caso de México, estaba viendo que ayer ya andaba en 19.03, por ejemplo, hace 3 semanas se hablaba del 17, entonces ahí, por ejemplo, se fortaleció el dólar. Habría que ver cómo está respecto del yen, o cómo está respecto del yuan, o cómo está respecto del euro. Entonces, todo es relativo. Yo diría que no necesariamente se está fortaleciendo el dólar en este momento, doctor. Habría que ver qué sucede
con la última decisión de la Fed. Yo creo que eso va a dar un parámetro muy importante y yo le diría que todo el mundo está así como con reflectores a ver qué va a decir la Fed en su próxima reunión. Y con mucha cautela, ¿verdad? Mucha cautela, pero también recordemos que donde hay muchos problemas, donde hay mucha volatilidad, también hay oportunidades, porque estas crisis no implican, doctor, que nos crucemos de brazos, no implica que nos resignemos, al contrario, es donde tenemos que revisar nuestros planes estratégicos, tener nuestros planes de contingencias y decir, tengo plan A, plan B y plan C. Ahora, dormirnos, confiarnos, jamás, pero sí es muy importante que estemos muy claros de que la situación está muy volátil y hay mucha turbulencia a nivel económico, a nivel político y a nivel bélico también. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros, por lo importante de su punto de vista. Nos acompañó el doctor Luis Velázquez, exministro de Economía y consultor y analista en temas económico-financieros a nivel internacional. A usted, como siempre, las gracias por haber estado con nosotros. La invitación cordial para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas, y acá ante este potente micrófono de Radio Punto, enfoquemos otro tema de nuestra actualidad. Que tenga